Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias por todos los favores que recibimos, Señor, de parte tuya, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor, bendito Rey, Señor. Y Señor, bendito Dios, la obra que tú empezaste, Señor, con nosotros, Señor, tú la vas a terminar, Rey. Tú lo dijiste, Señor, y te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Rey. Tú eres bueno, Señor, fiel, misericordioso, Señor, clemente y compasivo, Señor, que sabe, Señor, bendito Dios, todas aquellas cosas, Señor, que nos han pasado, Señor, y que tú, Señor, bendito Dios, la obra que empezaste tú la terminas, Rey Santo, Señor. Gracias por darnos, Señor, la revelación, el entendimiento, Señor, de aquellas cosas que no han sido ministradas en nuestro corazón y que son necesarias ser ministradas, Señor, para que podamos manifestar tu amor, Rey Santo, Señor. Porque tú, Señor, bendito Dios, colocaste ese amor, lo derramaste en nuestro corazón, Señor, bendito Dios, a través del Santo Espíritu de Dios, Rey, cuando vino a nuestras vidas, Rey. Pero muchas veces no lo hemos podido manifestar, Señor, bendito Rey, Señor. Y así como nos has ministrado, Señor, acerca del orgullo, Señor, así también, Señor, seguirás ministrando nuestras vidas en la soberbia, Señor, en la vanidad, Señor, bendito Dios, Señor. Así en la soberbia espiritual, Señor, en todas aquellas cosas, Señor, que son necesarias, Señor, que sean, Señor, bendito Dios, ministradas en nuestra vida, Rey. Esa altivez de espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te colocamos, Señor, bendito Dios, este tiempo y aún nuestras vidas, Rey Santo, Señor, para que seas tú, Señor, bendito Dios, ministrando y teniendo, Señor, dominio sobre nuestro ser, bendito Rey, Señor. Que nosotros podamos ser atentos, Señor, bendito Dios, a todo lo que quiera distraer nuestra vida, Señor, bendito Dios, Señor, de lo que tú quieres hacer hoy, Señor, con nosotros, Rey. Te colocamos, Señor, bendito Dios, este tiempo para que el Santo Espíritu de Dios escudriñe nuestras entrañas, escudriñe todo nuestro ser y pueda sacar a luz todas aquellas cosas que están encubiertas, Señor. Que seas con tu linterna, Señor, bendito Dios, Señor, escudriñando, Señor, todo aquello, Señor, que está escondido, que está en la oscuridad, Señor. Y que, Señor, es necesario sacarlo a la luz, Rey Santo, Señor. Padre, gracias te damos, Rey. Sigue ministrando nuestras vidas, Señor. Sigue ministrando las áreas de nuestro corazón, Señor. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, como tú lo dices, Rey Santo, Señor. Sigue obrando, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz. Y su hermana Aida Marina Muñoz. Somos del ministerio la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. Y sean bendecidos. Hoy estaremos trabajando acerca de la soberbia, mis hermanos. Anteriormente habíamos hablado sobre el orgullo y se había hecho la ministración para echar fuera todo orgullo en nuestras vidas. Y ahora vamos a trabajar sobre la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Entonces, podemos entender que así como el orgullo estaba fundamentado en algo real que nosotros habíamos hecho y que podíamos tener orgullo sobre algo que era verdad, que nosotros hemos constituido y pues por eso manifestamos el orgullo. Pero la soberbia está fundamentada es en una falta de la verdad de cerca de nuestra posición e importancia, ¿sí? en
en el entorno en que nos rodea. Le gusta brillar, Le gusta brillar, pero es un engaño eso es como decir un autoengaño en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la falta de la verdad, ¿sí? Está fundamentado en una mentira. Entonces, o sea, pueden tener las cosas que se puedan tener, pero es excesivo esa forma de pensar y de creerse superiores a los demás. Ahí está el engaño, ¿sí? Ahí está la falta de la verdad, porque viven esa mentira, esa falacia en su importancia, ¿sí? En el medio en que se desarrolla la persona, en el medio en que se rodea la persona, entonces se cree superior a los demás. Entonces la soberbia se inicia porque se cree más que los otros. Y entonces podríamos decir que esto fue la parte que el enemigo colocó en nuestras vidas desde que se inició el engaño a Adán y a Eva, el engaño a Eva y a Adán, ¿sí? Desde que se inició ese engaño, desde que se inició y el hombre quedó bajo la autoridad del maligno, ¿sí? Con el pecado. Entonces, desde allí el enemigo empezó a inyectar todo lo de él sobre la raza humana, sobre los hombres. Y podemos ver que Caín mata a Abel, ¿cierto? Entonces ahí vemos lo que es el homicidio. En Ezequiel 28, 17 nos dice qué era lo que el mismo querubín protector que estaba en el monte santo de Dios y lo que él deseaba, ¿sí? En su corazón. En el versículo 17 nos dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces mire que, hermanos, tenía sabiduría, había hermosura, ¿sí? Había esplendor, ¿sí? Pero se enalteció su corazón. O sea que entonces esta soberbia tiene que ver con el corazón. ¿En dónde se empieza todo ello? En el corazón. Jeremías nos dice a nosotros que en Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces nosotros podríamos decir que ahora que somos creyentes, entonces ya nuestro corazón no es engañoso ni perverso más que todas las cosas, porque el Señor nos hizo un corazón nuevo, sí. Pero queremos entender es de que el Señor cambia nuestro corazón de piedra por un corazón sensible, que es algo que nosotros debemos de entender, que es el Señor el que hace un cambio de corazón. Por ejemplo, cuando Saúl iba a ser rey, el Señor mudó su corazón, o sea, le hizo un cambio en su corazón para que él pudiera caminar conforme a lo que el Señor, a los designios del Señor. Entonces, igual el Señor nos hace un cambio en nuestro corazón. Si nosotros lo miramos, la palabra de Dios en Ezequiel 17, el versículo 31 nos dice, 18, Ezequiel 18, versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor, convertíos, pues, y viviréis. Entonces aquí nos está diciendo que así como el maligno tenía, en su corazón salió esas cosas, de su corazón salió eso de que él quería, ¿sí? Él quería
se enalteció ese corazón y quería estar en el monte santo de Dios, y igual Isaías nos lo dice, ¿no? Tú que decías, Isaías 14:13 nos dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto era el enaltecimiento de su corazón, o sea, y lo que se planeó ser. Entonces, si el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos de hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. El Señor nos perdona toda la transgresión, o sea, la desobediencia. El Señor nos perdona el pecado, ¿cierto? Y lo echa al fondo del mar. Pero Él dice, echad de vosotros vuestra transgresión, o sea, vuestra desobediencia. Sácala de tu corazón, échala fuera, ¿sí? El Señor me dice que Él me perdona mi pecado, ¿sí? Con que habéis pecado, o sea, porque la transgresión es la rebelión, ¿sí? La desobediencia que hace la persona, y entonces eso me produce a mí el pecado. Entonces el Señor está diciendo, echad de vosotros vuestras transgresiones, o sea, la rebelión, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor. Convertíos pues y viviréis. Entonces el Señor, Él dice que Él hace un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nos dice que hagámoslo. Haceos, o sea que nos toca a nosotros. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, esta administración, por ejemplo, si esta soberbia sale del corazón, entonces nosotros tenemos que trabajar y sacar esa soberbia de nuestro corazón. ¿Por qué? El mismo Señor dice aquí en el Salmo 19:13 nos dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Ahí está, presérvalo, ayúdalo, Señor. Este es el Salmo de David, y él está diciendo que lo preserve a él de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. La soberbia, que no se enseñoree de él. O sea que eso puede enseñorearse de uno. Sí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahvé, roca mía, redentor mío. Esto es muy precioso porque, hermanos, nosotros hemos ministrado el orgullo. Ahora, con la ayuda del Señor, estaremos ministrando la soberbia. Pero igualmente debemos de decirle, Señor, presérvanos también a tu siervo. Señor, preserva a tu siervo de esa soberbia que salió, de ese orgullo que salió. Presérvalo, Señor, de la altivez. Presérvalo, Señor, bendito Dios, presérvame a mí, tu siervo, Señor, presérvame de la vanidad, ¿sí? Y entonces está diciendo que no se enseñoree de mí esas cosas, ¿sí? Entonces seré íntegro de la... Mira, hermano, para uno poder ser íntegro, ¿sí? Debo de echar fuera esa soberbia. Debo echar fuera ese orgullo. Debo echar fuera esa vanidad, ¿sí? Esa altivez de espíritu debo echarla fuera. ¿Por qué? Porque así estaré limpio de la rebelión. Y entonces podré alabar, adorar al Señor y meditar en mi corazón delante de Yahvé, la roca mía, el redentor mío, el castillo mío. Importantísimo entonces, hermano, que nosotros entendamos que nuestro corazón es engañoso y perverso. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. Dice en el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí nos está diciendo que esa jactancia,
¿sí? O sea, Eso de de la, pasar por la parte, encima de sí, pero es el brillo, ¿no? La sí, jactancia, sí. se jacta de lo que es, ¿sí? Y muchas veces se jacta de cosas que realmente no son verdad, ¿sí? Entonces dice, y se jacta en vuestra soberbia, ¿sí? Y esta jactancia es mala, dice el apóstol Santiago. En Malaquías, capítulo 4 nos dice, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces tenemos que entender, hermanos, que esto está en nuestro corazón. Y dice en Proverbios 28-25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Yahvé prosperará. Entonces aquí ya está diciendo sobre esa altivez, esa jactancia, que estaremos trabajando todas estas áreas en nuestra vida. Y dice aquí el altivo de ánimo Sí. suscita contienda, queriendo decir entonces en este proverbio 13:10 nos dice. Porque, pastor, es que ellos cuando se les contradice, entonces ellos ya se levantan porque están atacando, ¿no? Ellos se sientan atacados porque ellos hacen eso con demasiada exageración de brillar, Sí. ¿sí? De ese engaño con que está su corazón. Mira, hermana, que es bien importante lo que tú dices, porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que todo empieza con el amor propio. Entonces, el Señor sí nos dice a nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces debe haber un amor sobre nuestras vidas, un amor propio, pero no en una cosa exagerada, porque ya entonces se manifiesta es el orgullo, y encima del orgullo está la soberbia. O sea, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esto trabaja en nuestras vidas. Y entonces ahí en el proverbio 13:10 nos dice: Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces dice que la soberbia, ¿sí? La soberbia concibe contienda, o sea que la persona que es soberbia es contenciosa por cualquier cosa, está manifestando pues la contienda. Y de manera exagerada, porque se pasan de la raya. O sea, es algo que como dice, como es como ponzoñoso, ¿no? Sí. Como una persona que es ponzoñosa, una persona que mantiene en una vida así, y pues uno lo puede catalogar como una raíz de amargura, por decirlo así, pero es que es la soberbia también. En Jeremías 50:32 nos dice: y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Entonces, es lo que le pasó al querubín protector. Dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojaré de entre las piedras de fuego, oh querubín. O sea, y el Señor sacó fuego delante de él. Dice aquí en el versículo 18, dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra. Entonces, esto es, hermanos, nosotros lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que la soberbia es algo que hubo también en el maligno. Claro, ¿sí? Porque él quería ser mejor o quería ser más alto que Dios. Claro. El soberbio también Brillar. quiere ser más que Dios. Sí, entonces esto es un autoengaño en el cual vive la persona que tiene esa soberbia, vive en un autoengaño. ¿Por qué? Porque se cree más, se cree superior a los demás. Porque se engendra en el amor propio. En el amor propio, sí, claro. Pero es un amor propio, pero exagerado, ¿sí? Claro. Porque, o sea, nosotros mirábamos esta parte y decíamos, no, esto es algo que
pues va creciendo, ¿sí? Esto va creciendo. Esto no es que de buenas a primeras uno lo tenga, sino que, por ejemplo, lo que el Señor ministra acerca de lo que es la vista, ¿sí? Los ojos. Dice en Proverbios 6:16, ¿qué nos dice, mi hermana? Dice, 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. entonces mire que si nosotros vamos mirando lo que es una persona soberbia, pues va tocando todas estas cosas, ¿sí? Y dice, por ejemplo, que los ojos altivos, ¿sí? Estos ojos altivos, nosotros tenemos que mirar, como dice aquí en esta parte de Isaías capítulo 2, versículo 11 nos dice: La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahvé solo será exaltado en aquel día. Ahí está. Pastor, entonces esto nos fue inyectado a todo ser humano, o sea que todo ser humano lo tiene y se manifiesta según la situación, según el problema o según la forma como Mira, hermana, que, o sea, digámosle que esto, lo de la altivez, uno cree que solamente las personas adineradas son las que son altivas, ¿sí? Que esas personas que tienen unos cargos y todo ello, esos son los que son altivos, pero nosotros no somos altivos. Pero, hermanos, esto es una mentira. Claro. Porque así como tú lo dices, el enemigo inyectó, ¿sí? Y entonces es no más que se le dé la oportunidad. Y mire, hermanos, que esto es bien tremendo porque muchas veces nosotros quizás no lo expresamos con las personas adultas, pero lo podemos expresar con los niños, ¿sí? Con las personas menores de edad, ¿sí? Y los podemos avergonzar y los podemos... o sea, menospreciar, los podemos, sí, volverlos como nada, ¿sí? Y entonces ahí es esa parte que uno se cree superior a ellos, pero porque son niños, pero con otras personas se puede manifestar algo diferente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que muchas veces, o sea, con una persona que sea inferior a nosotros, entonces ahí mostramos nosotros que somos superiores y que nosotros mandamos. Como ¿sí? Entonces, petulancia. Sí, entonces la soberbia puede ser, o sea, muy parecido a lo que es el orgullo, porque, por ejemplo, el orgulloso no agradece, ¿sí? El orgulloso no agradece ni reconoce a aquellas personas que le han ayudado, ni siquiera a sus padres, ¿sí? A papá, mamá. Pero el soberbio sí reconoce quiénes les han ayudado, quiénes, o sea, este profesor me ayudó, mi mamá, mi papá me ayudaron en esto y en lo otro, lo reconoce. Pero ¿qué es lo que pasa con el soberbio? El soberbio quiere estar por encima del maestro. O sea, lo que el Señor nos dice a nosotros es de que nadie puede, o sea, el Señor no puede superar al maestro. Nos dice en Mateo, en Lucas 6 nos dice en el versículo 39 y 40, nos dice: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Entonces aquí nos está diciendo, hermano, que es esta parte de que el maestro, ¿sí?, va a trabajar con el discípulo, y el discípulo va a ser perfeccionado, pero será como su maestro. Pero el soberbio quiere superar al maestro. Traspasa, ¿sí? Quiere, o sea, es que la cuestión es esta, hermana, que
es una falta a la verdad, ¿sí? Entonces puede llegar a esa perfección de ser como el maestro, pero como es soberbio, entonces él quiere ser más que el maestro, ¿sí? Él quiere, no, yo lo supero porque esto y esto, él tiene estos errores, él tiene esto, pero yo por ejemplo, las fórmulas matemáticas, yo fui el que le hice esta parte de las fórmulas matemáticas porque ni él mismo pudo. Entonces eso es parte de algo que es soberbia. ¿En qué sentido? De que va a ser petulante, va a ser presumido, y se va a enaltecer, como lo que le pasó al maligno. Entonces, la soberbia, o sea, la soberbia se manifiesta es con algo de engaño, con algo de mentira, una falta a la verdad, y entonces se muestra más importante de lo que realmente es. ¿Sí? Y entonces eso, pues, el presumir delante de las personas, pues, ¿a quién le va a gustar que la gente, que a uno lo pongan inferior sin ser así y lo pongan a uno como nada? Y ese es el que se manifiesta, y es que, o sea, todo este trabajo resultó bien fue por mí, porque yo fui el que de la idea, porque yo fui esto, porque yo tal cosa. Ellos hicieron estas cosas, pero yo fui el de la idea y tal cosa y tal otra. Entonces ahí se puede ver, sí, por encima de todos. Entonces es lo precioso de todo esto es que el Señor dice que el mayor será menor, y que él dice que el mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace con nosotros como cuerpo, como iglesia? ¿Sí? De que nosotros podamos entender que cada uno de nosotros tiene un don espiritual, ¿sí? Que ha sido dado por el Espíritu Santo, y que aún tenemos un llamamiento desde antes de la fundación del mundo, de ser hijos, y que esos hijos van impregnados, van, ¿cómo decirlo? Que van con un propósito, van con todo establecido. En nuestro ser espiritual está todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros vamos a hacer, está allí. Entonces estamos preparados, y si nos llaman es porque somos personas competentes para hacerlo. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo el Señor nos predestinó para ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nosotros, digámosle que unos pueden desarrollarlo a la perfección en el sentido de que no tienen daños emocionales, no tienen daños en el hogar, no ha habido paternidad, todas esas cosas, pero otros no las tienen. Por eso es que el Señor muestra de la palabra que cae en buena tierra y unos producen al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿cierto? Entonces, que eso ya lo hemos estado hablando en lo que es la restauración. Necesitamos trabajar en la restauración de aquellas personas. ¿Para qué? Para que puedan dar el 100%, ¿sí? Importantísima la restauración de nuestro ser, y tiene que ver mucho con lo del corazón, de las áreas de nuestro corazón. Entonces, estas personas, ¿sí? La parte importante es que somos cuerpo, y que como cuerpo cada órgano, entonces si uno dice, ¿cuál es el órgano más principal de nuestro cuerpo? Entonces el corazón puede decir, soy yo porque yo soy el que bombeo sangre, pero los pulmones pueden decir, soy yo porque soy el que traigo el oxígeno para la sangre. El otro puede decir, los riñones, soy yo porque soy el que filtro la sangre y para que no haya intoxicación. Y cada órgano va a decir, soy yo el más importante. Pero déjeme decirle, cada órgano es muy importante. Cada órgano es importante, y como cuerpo debemos de trabajar en una unidad para poder de que ese cuerpo esté sano y que pueda enfrentar cualquier situación de virus, cualquier situación de trabajo forzado, de cualquier cosa, ¿sí? De un trabajo intelectual, todo ello, ¿sí? Entonces, importantísimo que nosotros como el cuerpo de Cristo debemos de entender que no es, ¿sí?, uno mayor que otro, sino que debemos de trabajar como cuerpo. Entonces, por eso es que nos dice el Señor, más todo el que fuere perfeccionado, estamos siendo perfeccionados, ¿sí?, para ser, será como su maestro. ¿Por qué? Porque el Señor dice que somos esa réplica, claro, de Él, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que llegar a esta perfección como nuestro maestro. Mira, hermana, que esto es bien interesante porque muchas personas
se creen superiores a otras, ¿sí? ¿Por qué? Por los dones que tiene o por el mismo desarrollo. Por ejemplo, una persona puede tener un don profético hermoso, pero tiene daños en su alma y entonces ella produce al 30 nomás o produce al 60, mientras que la otra tiene un don también profético y hermoso, también igual, pero ella no tiene tanto problema emocional y ha sido sanada, entonces va a manifestarse más, ¿sí? Ella se va a manifestar más que la otra que tiene ese daño, pero no quiere decir que uno sea mayor que otro, sino que necesita ser sanado. Ahora, el punto es este: cuando una persona tiene soberbia y que está en el cuerpo de Cristo, es muy peligroso. ¿Por qué? Digámoslo, un ministro que tenga soberbia. Y entonces, en la congregación debe trabajarse como cuerpo, ¿sí? Porque el apóstol Pablo ministra, ¿sí?, a los corintios en el capítulo 12 y en el capítulo 14 muestra sobre los dones espirituales y cómo debe de fluir todos los dones espirituales en la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿qué hay cuando os reunís? ¿Sí? En 1 Corintios 14, él está diciendo: ¿qué pasa en la vida de ustedes como iglesia, como cuerpo, cuando ustedes se reúnen? Y entonces dice: hay lenguas, hay interpretación de lenguas, ¿sí? Dice, él va diciendo todos los dones espirituales y todo lo que está fluyendo en la persona. Y entonces dice aquí en el versículo 26. 26. Y 26. ¿A dónde está el 26? ¿Qué hay, aquí? Pues, Perdón. hermanos? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí está. ¿Sí ve? Entonces, hay un fluir de los dones espirituales, pero entonces por eso es que está diciendo: ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Sí? Pero entonces dice: hágase todo para edificación. Entonces, debemos de entender que el ministro también está incluido allí y que si hay salmos, hay profecía, hay lenguas, hay interpretación de lenguas, o sea, si un ministro es soberbio, no va a permitir esas cosas. ¿Por qué? Porque él necesita brillar. Y entonces, esas palabras proféticas, pues el Señor tiene que hablarme primero a mí para que pues de pronto usted pueda también decirlas. Y empieza toda una situación y puede contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere usar, ¿sí?, el cuerpo de Cristo, quiere usar allí en esa congregación, quiere usar a cada uno en su don. Por eso es que el apóstol Pablo pues lo dice, ¿no? Que hay, ¿sí? Que hay en ustedes cuando se reúnen. Entonces, pues está diciendo que si hay salmos. Y entonces, esto es precioso. El salmeo es algo bien precioso porque el Señor los toma, a la persona la toma y empieza a salmear, pero es muy precioso porque, o sea, nosotros lo hemos visto en la iglesia y a nosotros nos ha parecido muy, muy precioso todo esto, y nosotros debemos de, aún suprimimos la alabanza para que se oiga el salmeo que utiliza el Señor a esa persona, y aún cuando están hablando en lenguas y que haya, ¿sí?, una interpretación de lenguas, igualmente la palabra profética también. Y entonces el Señor muestra todo un orden, muestra un cuerpo. Entonces, ¿cómo puede haber o sea, eso es algo peligroso, que nosotros como cuerpo, ¿sí?, se deje que la soberbia se manifieste? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque mire lo que el Señor habla acerca de nosotros como cuerpo, ¿sí?, nosotros como congregación. Y en Números capítulo 15, el versículo 30 nos dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahvé. Esa persona será cortada de medio de su pueblo.
Mire lo que está diciendo, o sea, que la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, donde se manifiesta y todo ello, así el natural como el extranjero. Está hablando sobre la congregación de Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en la iglesia un hermano hace las cosas con soberbia o aún el mismo ministro manifieste toda esa soberbia? Entonces, nosotros debemos de entender. Mire, por ejemplo, lo que dice el Señor allí en Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Mire lo que dice. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Yahvé, y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Allá está diciendo que el que hace la obra con soberbia, ¿sí? El que hiciere algo con soberbia, ¿sí? Y aquí entonces en Jeremías se está diciendo, maldito los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor, los que retienen la espada del derramamiento de sangre. Entonces es importante que nosotros entendamos de una forma y de la otra. Una, en que se haga con soberbia, y otra, que el Señor está mostrando las cosas y nosotros no las hagamos, ¿sí? Maldito el que hiciere indolentemente, ¿sí? El que no quiere hacerla, el que la hace y la hace mal, ¿sí? La obra del Señor. Entonces esto, hermano, porque somos cuerpo, ¿sí? Este es el punto. Porque somos cuerpo, esta es la parte importante que nosotros debemos entender, que ese brillo excesivo que se hace la persona, pero aún sin un fundamento claro en ella. O sea que eso tiene que ver con un autoengaño, y eso es una estima por encima de lo que realmente es. Entonces esa persona tiene una falta de una visión clara, o sea, no hay una lucidez clara, ¿sí? Y esto es algo bien peligroso, porque aún la persona no se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Si nosotros vemos ahí en Proverbios 16, en el versículo 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces aquí nos está diciendo que antes del quebrantamiento está la soberbia. O sea que se está manifestando la soberbia, o sea, la persona le falta el entendimiento, la lucidez, ¿sí? de lo que está haciendo, porque está nublada la razón, ¿sí? Sí. Entonces es necesario, dice, antes del quebrantamiento está la soberbia. O sea que el Señor va a utilizar este quebrantamiento para que la persona pueda mirar esas cosas, pero dice, y antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, hermano, importante que nosotros podamos entender que muchas veces la persona que tiene esa soberbia, ¿sí? no va a entender que está menospreciando, no va a entender que hay una altivez de espíritu, no va a entender que está por encima, está mirando a la persona que tiene a su lado, a la persona que está menospreciando. Y entonces nosotros podemos entender aquí que lo que dice el Señor ahí en Proverbios, dice de lo que abomina el Señor, de esas 7 cosas. Y entonces, por ejemplo, son los ojos altivos, ¿sí? Entonces, cuando esta persona tiene soberbia, pues ella quiere brillar, ella quiere sobrepasar a los demás, ¿sí? Entonces dice los ojos altivos, o sea, hay una situación donde a todos los mira por debajo, ¿sí? No hay nadie como yo, ¿sí? Entonces después dice las manos derramadoras de sangre inocente, ¿sí? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces en la soberbia también se trabaja, ¿sí? Eso, pensamientos, o sea, está craneando cómo, ¿sí? Ser la persona que sea el primero, porque los discípulos también, ellos estaban en esa contienda de quién iba a ser el primero, y el Señor discernió eso que estaban ellos contendiendo y les preguntó qué era lo que estaban contendiendo. ¿Quién va a ser mayor? Dice, el mayor entonces va a servir. El mayor es el que va a servir a todos, así como ese niño, ¿sí? Sean como niños. Entonces es importante que el Señor nos está diciendo
porque el soberbio va a estar maquinando, ¿sí? Va a estar maquinando las cosas, cómo tumbar a aquella persona porque quiere estar en ese lugar, ¿sí? Entonces, pues hermanos, mucha gente quiere estar en la alabanza y le puede hacer la zancadilla por estar allí, ¿sí? Por estar allí en ese lugar, quiere y le puede hacer zancadilla, ¿sí? Le puede hacer buscar el pecado, ¿sí? Una persona que quiere ser el copastor, ¿sí? Entonces va a querer estar escalando en esas escalas numéricas muchas veces que se colocan números, los 12, los 144 o en fin. Entonces así mismo él va escalando, pero es a causa de lo que él quiere ser principal, de que él quiere manifestarse, de que lo vean que él es uno de los 12 el pastor o el copastor. Esto es peligroso. Se le forma una competencia. Claro, sí, hay competencia, hay envidia también. Claro. ¿Sí? Entonces, codicia. Sí, todas estas cosas se despierta. ¿Por qué? Porque Satanás quiso eso, ¿no? Él quiso anhelarlo, ¿no? Él dice, subiré a los cielos. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quería ser como Dios. ¿Por qué? Él mismo dice, seré semejante al Altísimo. Entonces, eso es. Este monte del testimonio era donde se iba a sentar el Señor Jesucristo porque Él dio testimonio a su debido tiempo, o sea, cuando murió en la cruz. Dio testimonio de ser hijo de Dios y de juzgar al maligno. Entonces ahí es donde se sienta a la diestra de Dios Padre. Pero esto era lo que el maligno quería hacer. Entonces, hermanos, debemos de entender que esta soberbia, hermanos, es muy dañina. ¿Por qué? Porque es contenciosa. O sea, va a querer estar contendiendo por tener un mejor puesto, ¿sí? Un mejor lugar. Y entonces, cuando decimos que la soberbia es intelectual, es porque se va a estar pensando cómo estar en ese lugar, así como lo fue el maligno y que él tuvo que hacer contrataciones, ¿sí? Porque el maligno dice aquí en el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, ¿por qué tuvo que hacer contrataciones para estar en ese lugar donde él quería estar? ¿Sí? Y entonces, o sea, maquina cosas para poder estar en ese lugar de brillo que quiere, ¿sí? Y subirse en lo alto de lo que es, pero no es con una verdad, porque es un autoengaño mismo de la persona, ¿sí? Entonces, el orgullo es un exceso de estimación propia, ¿sí? Y de sus propios méritos, ¿sí? Y nosotros hablábamos de pronto del mimarnos, ¿sí? Nosotros estamos hablando acerca de esto y de que para levantar el autoestima. Para levantar el autoestima se mima a sí misma, ¿sí? Y entonces esto puede ser dañino ¿en qué sentido? Porque es un exceso de estimación propia, ¿sí? Y entonces empieza a querer a mostrarse por encima de otros, ¿sí? Y aún como creyentes, porque hermano, por eso hablamos, iniciamos en el tema con la situación de nuestro corazón, ¿sí? Por eso lo hablábamos en la situación de nuestro corazón, de las cosas que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de allí se generan todas esas cosas. Entonces, nosotros podemos observar, podemos mirar cómo se inicia esta soberbia, ¿sí? Cómo se inicia este hecho. Y allí en 2 de Corintios 11:3 dice, el apóstol Pablo dice que él teme, ¿sí? Que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, esto tiene que ver con un extravío de los sentidos nuestros. Entonces, como esto es algo que se inocula, ¿sí? Algo que el enemigo coloca, y por ejemplo,
los muchachos, los jóvenes, ¿sí? Aún también los adultos, pero es importante entender, por ejemplo, cómo puede uno, así como el enemigo allí en Isaías 14, que dice: tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas, dice, de Dios, y levantaré mi trono y seré semejante, ¿sí? Seré semejante al Altísimo. Entonces muchas veces uno tiene de aquellas personas, óigalo bien, esos youtubers, ¿sí? Esos influencers que los muchachos mucho ven en todas estas redes, y los seguidores de una persona y de un actor de televisión o lo que fuere. Entonces estos influencers hacen cosas que el muchacho, el niño, el joven quiere hacer, ¿sí? Entonces él va concibiendo ese deseo de ser como aquella persona, como aquel jugador de fútbol, como aquel actor o aquella actriz de televisión. Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que X jugador que juega en un equipo mundial, entonces él se pintó el pelo de blanco, ¿sí? Entonces todos los que van siguiendo a ese jugador, entonces cogen y se hacen el mismo corte y se pintan el pelo de blanco acá arriba. Entonces nosotros podemos ver muchas personas jóvenes pintados con pelo blanco. ¿Y por qué tiene ese pelo blanco? ¿Sí? Porque es un seguidor de. Entonces por allí empieza, ¿sí? La soberbia se empieza a concebir, ¿sí? Cuando se consiente, ¿sí? Cuando hay un sentido de identificación con alguna persona, ¿sí? Y nosotros mirábamos, por ejemplo, ahorita la corriente del feminismo, ¿sí? Entonces, en esta corriente del feminismo, hermanos, se muestran muchos actores en televisión donde son las mujeres las que son los actores principales, y es el tipo de la película. Esa es la mujer, y la mujer es la que hace todo, y el hombre es como secundario, como que una persona que no puede con esa persona que es la mujer y que es la actriz principal, y la que es la que dirige todo lo de la película. Entonces, en esas cosas, la identificación de las niñas, las jóvenes, con aquella persona, y entonces empiezan a hacerse las cirugías plásticas queriéndose parecer a esas personas. Por ejemplo, hablábamos de esas muñequitas de las Barbies, y cómo mujeres se han querido ser como Barbies y se hacen cirugías plásticas. Entonces, o sea, no es solamente la apariencia, porque ellas también toman también lo de esas mismas personas, y de que quieren ser superiores y que quieren manejar todo en el sentido de que soy como ella, y entonces voy empezando a menospreciar al varón y todo ello. Entonces, todo aquí empieza algo que se engendra, ¿sí? Por medio de la identificación con alguna persona, ¿sí? Entonces, hermano, esta es una de las facetas, ¿sí? El sentido de posesión nos hace dueños de algo o de alguien, como el sentirse uno que es dueño de las cosas. Por ejemplo, si estamos hablando por ejemplo, de los celadores, los vigilantes, ¿sí? Se les da una autoridad, ellos tienen una autoridad, y ellos te pueden decir entra o no entra. Ahora, con esta situación de que si la cédula es par o es impar, y ellos pueden tomar la autoridad de decirte muéstrame la cédula, entonces mi número es impar, y entonces hoy es los pares, no entras, ¿sí? Entonces pueden tomar esa autoridad, o sea, y sentarse en esa autoridad, ahí es donde nosotros podemos ver que empieza lo que es esa soberbia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le ha dado una autoridad, y es una autoridad de una persona que hasta, digámosle que es un celador, pero puede tomar esa autoridad así, de esa forma,
esa soberbia. De ser altivo, de ser petulante, sí, de tener superioridad sobre los demás. Sí, ahí está. Entonces, envaneciéndose sobre las pero personas. ¿por qué? Porque pues una autoestima que tenga, ¿sí? Una autoestima baja y le dan poder, le dan autoridad, entonces es peligrosa esa situación en la vida de la persona, ¿sí? El sentirse superior, ¿sí? Y hacerse creer que tiene más privilegios que los demás. Entonces, ahí es la parte que, digámosle, el apóstol Pablo habla acerca de aquellas personas, ¿sí? El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, mira, ten cuidado, ¿sí? Con aquellas personas que vas a colocar, ¿sí? En los ministerios, ¿sí? Ten cuidado con aquellos. Te voy a dar estos requisitos acerca del obispo que vayas a elegir, aquellos diáconos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice, mira, esa persona no debe ser un neófito, ¿sí? Para que no se envanezca. Él está diciendo aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, nos dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ajá, aquí está. Entonces, esto es, o sea, él está guardando a esta persona para que no vaya a caer, ¿sí? En esa condenación del diablo, porque puede envanecerse, ¿sí? Y entonces manifestarse esa soberbia. Y esto es peligroso, hermanos, porque la soberbia es muy difícil de sacarla de la persona. ¿En qué sentido? El Señor nos dice acá sobre el quebrantamiento, ¿cierto? Él dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, o sea, esa persona tiene que ser quebrantada y es de la única forma en la cual va a poder reconocer y va a poder salir de esa situación, ¿sí? Entonces, y aún dice, antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿sí? A Timoteo le está diciendo acerca de estos requisitos del obispo cuando vaya a escoger a una persona, ¿sí? Que tenga estas cosas, ¿sí? E igualmente para los diáconos también, ¿sí? También le está diciendo, mire, el diácono tiene que ser sometido a prueba, ¿sí? Pruébelo primero y entonces después se ejerza el diaconado. Entonces es muy tremendo que uno tenga que probar a una persona. Ahora, ¿cómo lo pruebo? ¿Sí? ¿Cómo lo pruebo? Y entonces digo, uy, tremendo, porque el apóstol Pablo está dando esa situación y digo, bueno, Señor, prueba a esta persona a ver si es apta, ¿sí? Si todavía, si es madura, si es sabia, si es prudente, si es humilde. Todo ello el Señor pues nos está diciendo esta parte de que nosotros debemos de estar probando a las personas, o sea, a los diaconados. Igual dice, por ejemplo, a las mujeres, en el versículo 11 nos dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sí, entonces aquí está diciendo también a las hermanas que van a ejercer ese diaconado, el Señor les está diciendo de cómo deben de ser. El apóstol Pablo lo dice, cómo es que debe de ser esa persona. Entonces, por eso el Señor entonces está diciendo quién es mayor, ¿sí? Y dice, cuando ellos se estaban altercando y disputando entre sí, quién había de ser el mayor, entonces el Señor nos dice allí en Marcos 9, 35 nos dice. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí está. Entonces, esto es el consejo, ¿sí? Para que a nosotros no se manifieste esa soberbia en nuestras vidas, no se manifieste ese orgullo. Entonces, importantísimo que el Señor está diciendo entonces que nosotros debemos de, si tenemos un llamado del Señor, ¿sí?
si tenemos un llamado del Señor, entonces nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de ser así entendidos. Hay algo bien importante, mis hermanos, que el Señor nos enseña a nosotros de que cómo prevenir, ¿sí? Aún también cómo prevenir esa soberbia, esa altivez. Y el Señor es muy precioso porque Él dice, nos enseña a nosotros de que cuando dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, ¿sí? Cuando Él está diciendo estas cosas, ¿sí? Nos está enseñando que nosotros debemos de ir, porque de todos modos en el orgulloso él termina exhausto, ¿sí? Por tener una apariencia, ¿sí? Pero el soberbio es peor que el orgulloso, ¿sí? Entonces eso demanda, ¿sí? Y el Señor dice en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, esto es algo bien interesante, hermano, para que nosotros podamos trabajar, porque es que si en nosotros detectamos el orgullo, pues hermano, es un paso más adelante la soberbia. Y entonces nosotros podemos mirar en nuestras vidas y que en algunos momentos hemos sido soberbios, ¿sí? De que nosotros podemos menospreciar a una persona y decirle hasta de qué se va a morir, ¿sí? Pero ¿en qué nos basamos, sí? Y nos basamos no es en la verdad, ¿sí? Y entonces podemos hacernos nosotros superiores a esa persona y pues todo esto se genera en una contienda. Entonces el Señor nos está diciendo que llevemos el yugo, mis hermanos, y aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y mire que dice que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque imagínese una vida de contiendas, que se manifieste esa contienda en todo momento con las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere ser superior a. Y entonces una persona que va a manifestar su alma no va a estar tranquila. Y entonces dice el Señor de que llevemos ese yugo, para que así podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y entonces el Señor nos dice a nosotros, en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces quiere decir que el Señor está trabajando. Sí, mi hermano, entonces el Señor nos dice que llevemos su yugo y aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Esta es una de las partes importantísimas que nosotros debemos entender, y en esta manifestación de la humildad, ¿sí? La tolerancia, debemos de practicar esta parte para que empecemos a dejar de ser soberbios, ¿sí? Debemos de ser altivos, a practicar el amor fraternal, ¿sí? La unidad en el cuerpo de Cristo, no mirándonos que yo soy más importante que porque yo tengo un ministerio mejor que el otro, ¿sí? A mí me muestran mejores cosas que a este otro, ¿sí? Y pues son cosas que el Señor le muestra siempre tan sencillas, pero a mí me muestra unas cosas mayores, ¿sí? Entonces, el Señor es peligroso, ¿sí? Peligroso. Entonces, en la práctica, ¿sí? De la humildad es la llave para nosotros hacerle frente a la soberbia, mis hermanos. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a nosotros en todas estas cosas que hemos podido hablar, y que nos identifiquemos y que el Señor saque todas aquellas cosas de nuestras entrañas, de nuestro corazón, que saque todas aquellas cosas que a Él no le agradan y que tienen que ver con esa soberbia.
Padre, te amo, gracias, Rey. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te amo, gracias, Rey Santo, Señor, bendito Rey, por tu amor, Señor, y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Rey Santo, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos ayudes a identificar esa soberbia en nuestras vidas, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, en el transcurso, Señor, de nuestro caminar en Cristo, Señor, para que la soberbia, Señor, no se enseñoree de nosotros más, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos perdón, Señor, porque hemos querido brillar más que otros, Señor, y ser más importantes que otros, Señor. Rey, perdónanos, Rey Santo, Señor, porque hemos querido ser, bendito Dios, los primeros, Señor, bendito Rey, Señor, en los servicios, Señor, en que nosotros, Señor, caminemos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, juntamente con el ministro, Señor, y brillemos juntamente con él, Padre Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Aún, Señor, bendito Dios, con la exaltación que nos pueda hacer un ministro, Señor, bendito Rey, Señor. Y nosotros, Señor, estemos alegres por eso, Señor, y nos vanagloriemos, Señor, bendito Dios. Y nos gloriemos de todo ello, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, porque hemos mirado con altivez, Señor, bendito Rey, a otros, Rey Santo, Señor, que son menores que nosotros, Rey Santo, Señor. Los hemos mirado, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Cuando tú dices, Señor, bendito Dios, Señor, que los que, Señor, en el cuerpo de Cristo, Señor, son más pequeños, Señor, bendito Dios, Señor, son los más importantes, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, porque a ellos se debe mirar con más decoro, Rey Santo, pero en esa altivez, Señor, en esa arrogancia, Señor, bendito Rey, Señor, en esa soberbia, Señor, bendito Rey, Señor, los hemos mirado, Señor, por debajo del hombro, Señor, los hemos mirado, Señor, que no valen nada, Padre Santo, Señor. Rey Santo, perdónanos, Rey Santo, Señor, porque, Señor, bendito Dios, Señor, nos hemos olvidado, Señor, de dónde nos sacaste, Señor. De lo necio del mundo, Señor, bendito Dios, nos sacaste, Señor, bendito Rey, Señor. De lo débil del mundo, Señor, bendito Rey, Señor. De lo vil, Señor, del mundo, Señor, de lo menospreciado, Señor. Nos hemos olvidado, Señor, bendito Rey, Señor. Y nos hemos enorgullecido, Señor, y hemos sido altivos, Señor, para con otros, Rey Santo, Señor. No hemos comprendido, Rey, tu amor, Señor, para con nosotros, Señor, porque aún menospreciamos, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Menospreciamos a nuestro hermano, Señor, porque es analfabeta, Señor. Menospreciamos a nuestro hermano, Señor, y lo vemos incapaz, Señor, bendito Dios, de desarrollar, Señor, un cargo en la iglesia porque no ha estudiado, Padre. Perdónanos, Señor, por menospreciar, Señor, a los hermanos, Señor, y aún colocarlos en lugares, Señor, bendito Dios, Señor, de muy poco mérito, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Señor, bendito Dios, porque tú nos dices, Señor. Hermanos, el Señor está mirando los corazones y estamos confesando todas aquellas cosas que estamos siendo guiados, que puede olvidarnos. Entonces el Señor muestra un sembrado, y este sembrado está en la oscuridad. O sea, todas estas cosas que estamos confesando, por eso es tan bueno uno hablarlas, decirle al Señor en voz audible lo que hemos caminado.
Oh Rey Santo, Señor, perdónanos, Rey Santo, Señor, porque hemos menospreciado, Señor, a los que son menos dignos, Señor, bendito Dios, Señor. Perdónanos, Rey Santo, porque no los hemos vestido con dignidad, Señor, bendito Rey, Señor. Y a los que son menos, Señor, decorosos, Señor. Señor, bendito Dios, los hemos menospreciado, Padre Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Porque aún hemos manifestado, Señor, esa soberbia, Señor, bendito Dios, aún delante, Señor, del ministro, Señor. Ministros que caminan en humildad, Señor, bendito Dios, en sencillez de corazón, Rey Santo, Señor. Y aún se manifiesta la soberbia, Señor, bendito Dios, Señor, para con los ministros, Señor, bendito Dios, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, porque se mira, Señor, es la apariencia, Señor, bendito Dios, Señor. Y no se mira lo que es, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Perdona, Señor, porque así como Mical, Señor, menospreció a David, Señor, el rey, Señor, y que era conforme, Señor, a ti, Señor, porque estaba danzándote, Señor, bendito Rey, Señor, y ella menospreció a David en su corazón, Señor. Padre, perdona, Rey. Perdona cuando menospreciamos, Señor, bendito Dios, aquellos que te adoran, Señor, en espíritu y en verdad, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque me he creído superior a otros, Señor. Porque tengo una carrera, Señor. Porque tengo, Señor, un título, Señor. Porque me pusieron a cargo de esto, Señor, y me he creído más que otros, Señor. Más que mis hermanos me he creído más, Señor. Y los pongo a que me sirvan, Señor, y aún quiero la perfección, Señor, en la soberbia, Señor. He querido que me trabajen bien, si no, no me sirven. Señor, perdona, Rey, por maquinar cosas, Señor, bendito Dios, Señor, de cómo hacer caer, Señor, a otros, Señor, que pueden tener revelaciones mejores que yo, Señor, que pueden tener, Señor, cosas mejores que yo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Todo aquello, Rey Santo, Señor, que no te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, cuando nos jactamos, Señor, bendito Rey, Señor. Cuando nos jactamos, Señor, de las cosas, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, cuando ha habido ese ánimo, Señor, bendito Dios, Señor, para producir contiendas, Señor, de quién es el mejor, Señor, así como los discípulos, Padre, que contendían, Señor, que cuál era el que iba a ser el mayor, cuál era el que iba a mandar, Rey Santo, Señor. Y tú, Señor, les dijiste, Rey Santo, Señor, que el primero sea como el postrero, Señor, y servidor de todos, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Todas aquellas contiendas, Señor, que se forman, Señor, bendito Dios. Esas palabras despectivas, Señor, contra las personas, Padre, que uno ha pronunciado, Padre. Perdona, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, ministra nuestras vidas, Señor. Y Señor, bendito Dios, alumbra todos esos lugares, Rey Santo, Señor, que están en oscuridad, Padre. Esos lugares, Señor, bendito Dios, esos sembrados, Señor, que hizo el maligno, Señor, así como se siembra, Señor, el trigo, Señor, y el maligno siembra la cizaña, Padre. Señor, bendito Rey, Señor, no queremos, Rey Santo, Señor, más estas cosas, Señor, y perdónanos y límpianos con tu sangre, Rey, por todo lo que hemos procedido, Señor, bendito Rey, Señor,
por todo lo que hemos hecho, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Señor, bendito Dios, por el menosprecio, Señor, a nuestros hermanos, Señor, a nuestras familias, a los niños, Rey Santo, Señor. Aún en nuestros trabajos, perdónanos, Rey Santo, Señor, porque hemos menospreciado, Señor. Nos hemos ensoberbecido, Señor, de la creación tuya, Señor, que hiciste a imagen y semejanza, Padre. Perdona, Rey. Perdona, Señor, por todo aquello que lo hemos hecho a nuestros hermanos en Cristo, Señor. Perdona, Rey, porque fuimos comprados con precios de sangre. Y todos somos, Señor, iguales, Señor, bendito Rey. Perdona, Rey. Perdona porque se ha manifestado la soberbia en mi vida, Rey Santo, Señor. Y ahora reconozco, Señor, que hay soberbia en mi vida, Rey. Perdóname y límpiame con tu sangre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Rey, no quiero más estas cosas, Señor, en mi vida, Señor. Y ahora renuncio, Señor. Renuncio, Señor, a esta soberbia, Padre. Renuncio a ese amor propio, Señor. Renuncio a esa altivez, Señor, bendito Rey, Señor. Renuncio a ese engreimiento, Señor, a esa petulancia, Señor. Renuncio, Señor, bendito Rey, Señor, a esa altivez, Rey Santo, Señor. A ese envanecimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, renuncio, Señor, a esa presunción, Señor, a ser presumido, Padre Santo, Señor, a brillar más que otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. Renuncio, Señor, y echo fuera de mi vida, Señor, bendito Rey, Señor, el querer tener el control total, Señor, aún de mi vida, Señor, de mi forma de ser, Señor, bendito Dios, Señor. Renuncio, Señor, bendito Dios, Señor, bendito Dios, a la soberbia, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Al reconocerme superior, bendito Dios, Señor, a tener mejores méritos que otros, Señor, echamos fuera de nuestras vidas, Señor. Fuera toda presunción, Señor. Fuera, Señor, bendito Dios, Señor, todo aquello, Señor, bendito Dios, Señor, que se manifiesta en nuestras vidas, Señor, la petulancia, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, el creerme superior a otro, Señor, bendito Rey, Señor, echo fuera, Padre, de mi vida esas obras del maligno, Padre Santo, Señor. Fuera de mi vida, Señor, la estimación excesiva de mí mismo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, renuncio y echo fuera de mi vida esa obra, Señor, de las tinieblas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor, echo fuera toda jactancia, Señor, bendito Rey, Señor, de ser mayores que otros, Señor, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús echamos fuera de nuestras vidas, fuera toda jactancia, Señor, bendito Dios, fuera todo exceso de estimación propia, en el nombre de Cristo Jesús, sale de mi vida, Señor. Fuera de mi vida, Señor, en manifestar, Señor, esos ojos altivos, Señor, bendito Rey, lo que tú, Señor, aborreces, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, lo que tu alma abomina, Señor, bendito Dios, esos ojos altivos, Señor. Fuera, Señor, bendito Dios, esa arrogancia, Señor, esos ojos altivos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa mentira en la que vivo, Padre Santo, Señor, en esa soberbia, Padre, Señor, en las cosas que se maquinan para hacer zancadilla a otros, Padre. Fuera, renuncio, Señor, renuncio y echo fuera de mi vida todas esas obras, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, renuncio, Señor.
Renuncio a toda obra del maligno, Señor, en mi vida, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y echamos fuera toda obra de las tinieblas, Señor. Echamos fuera, Señor, ese espíritu de soberbia, Señor. Lo echamos fuera de nuestras vidas, Señor. Se va ese espíritu de soberbia, Señor. Se va ese espíritu de soberbia, Padre Santo, Señor. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y sale ese trono de nuestras vidas también. Fuera ese espíritu, Señor, bendito Dios. Y su trono en el cual estaba sentado, Señor, se van a los abismos. Se van a los abismos en el nombre de Cristo Jesús. La soberbia y todas sus maquinaciones y todos sus demonios, Señor, que lo guardaban, Señor, con escudos, Señor, bendito Rey, se van a los abismos ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos laves, Señor. Lávanos, Rey Santo, Señor. Lávanos, Rey Santo, Señor. Derrama agua sobre nuestras vidas, Señor. Sobre nuestro corazón, Rey Santo, Señor. Límpialo, Señor. Señor, tú nos dices, Rey Santo, Señor, que, Señor, hagamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, Señor. Señor, es con tu ayuda, Señor, que tú haces esa obra en nosotros, Señor. Nosotros renunciamos a esa soberbia, Señor, y a todo lo que envuelve la soberbia, Señor, bendito Rey. Señor, te pedimos que limpies, Señor, que derrames agua limpia sobre nuestras vidas, Rey, sobre nuestro corazón, Señor. Y limpies nuestro corazón, Señor, y nuestro espíritu, Señor, bendito Dios, renovándolo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para que vivamos, Señor, contigo, Señor, para que tomemos, Señor, esa imagen y semejanza de Cristo Jesús, Señor, y seamos esas réplicas tuyas, Señor, para que podamos amar, Señor, a nuestros semejantes, Señor, bendito Rey, Señor, para que podamos amar a nuestro prójimo, Señor, bendito Rey, Señor, como a nosotros mismos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Gracias, Señor, por la liberación, Señor, y llénanos de tu presencia, Señor. Esos lugares, Señor, bendito Rey, Señor, que han quedado, Señor, esas cámaras de nuestro corazón, Señor, que han quedado vacías, Señor, bendito Dios, llénalas de tus tesoros, Rey Santo, Señor. Llénala de tu palabra, Señor. Llénala de tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Llénanos, Señor. Bendito Dios, como Señor. Volcán, y le pusieron, hay como una loma que parece un volcán, y a ese volcán le pusieron unas rejas de madera para que no saliera nada. No sé si eso lo hace uno mismo o... Es la parte que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y hermano, es importante que entonces renovemos nuestra mente, ¿sí? Porque el Señor ha hecho esa liberación en nuestra vida sobre la soberbia, hermanos, y toda esa manifestación, toda esa actitud que teníamos de soberbia. Pero igualmente debemos de empezar a hacer un cambio en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Por eso colocan a ese volcán, a esa loma, le colocan esa tapa de madera, que es la parte de ser como el Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente, asimismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto es la tapa del volcán que han colocado. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, es la parte que nosotros, el Señor nos dice
que el que quiere seguirlo a Él, el que quiere ser el discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces esto es lo que nosotros debemos de hacer estando en la condición de hombre, que es la que nosotros estamos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz, para que nosotros podamos decir: estamos crucificados con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y Dios dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces lo que el Señor nos dice: el que se humilla será exaltado. No exaltarnos nosotros con lo que seamos, lo que es la soberbia, sino que humillándonos el Señor nos va a exaltar. Aleluyas. Hermanos, el Señor los continúe bendiciendo y seguimos caminando con el Señor, llevando la cruz para estar crucificados juntamente con Él. Y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos.